El presidente Trump tiene el control del estrecho de Hormuz. Volodymyr Zelensky tiene el control de la guerra con Rusia, y todo va de maravilla, según quienes quizá escuchen a los medios generalistas en Estados Unidos. Que eso sea cierto sobre el terreno o no, digamos simplemente que somos un poco escépticos. Y para intentar distinguir la verdad de la ficción, hoy vuelve a acompañarnos el siempre popular coronel Douglas McGregor, analista de defensa y política exterior, ex asesor del secretario de Defensa y veterano de combate con numerosas condecoraciones. Doug, como siempre, bienvenido de nuevo. Hola, gracias. Bueno, vamos directamente a este asunto porque, vaya, quienes hayan seguido esta guerra desde el pasado febrero quizás se sorprendan un poco al descubrir que tenemos un control firme de la situación. Pero eso es lo que dijo esta mañana el presidente de Estados Unidos. El único que tiene el control del estrecho de Hormuz ahora mismo es la Armada de Estados Unidos. Tenemos un bloqueo que ha sido infalible. Es un muro de acero. Y dejamos entrar a quienes queremos dejar entrar. Y esas personas entran, han estado entrando y salen. Así que en realidad ahora está abierto. No les dejamos ir a Irán. Entonces, de acuerdo, si tenemos un bloqueo, es efectivo. No es infalible, pero es efectivo. En gran medida está impidiendo que salgan transportes iraníes o que entre material en Irán. Esa parte es cierta, pero quiero decir afirmar que lo controlamos y que decidimos qué entra y qué sale y que está abierto. ¿Cómo se puede sostener eso ahora, cuando estamos ya casi en el sexto mes de guerra? Bueno, creo que hay que decir que el tráfico ha caído un 90% respecto a lo que era antes de la guerra, se calcule como se calcule. Eso es ni más ni menos un desastre para la economía mundial. Así que si su objetivo principal es, de una forma u otra, perjudicar, sabotear o socavar la economía mundial, creo que le está funcionando muy bien. En cuanto a influir en Irán, no hay pruebas de que nada de lo que estamos haciendo esté influyendo en Irán en este momento. Y la pregunta es, ¿va a cambiar eso? Quiero decir, ¿qué está pasando ahora mismo? Porque de hecho, tengo otra declaración del presidente Trump. Dije esta mañana, fue ayer, pero está diciendo, escuchen, estamos adoptando un enfoque discreto ante esto y estamos negociando a medias. Piden reparaciones, podría decirse, o piden dinero por el daño que hemos causado. Y yo dije, es una buena idea. Bueno, vamos a pedir dinero por el daño que ellos han causado durante un periodo de 50 años. La nueva estrategia del presidente consiste en infligir el máximo daño económico al país. El Tesoro está estrechando el cerco con más sanciones contra el régimen. It's den üblich ein militärisch gegen das der Ausbefreiung. Merjuf is a stolid and handiges. You're vertically mouth armies and mean out when swim sugain you be netting in the Union Times the opera. Ahora bien, una vez más, el bloqueo está teniendo un efecto negativo en Irán y está provocando inflación y otras consecuencias. Pero va a ser suficiente para que ellos sufran dificultades económicas antes de que nuestras propias dificultades económicas nos golpeen con más fuerza. Creo que esa es la pregunta adecuada, y creo que la respuesta es no. Nos va a golpear muy duro en otoño, como hemos comentado. Todos los efectos de la caída del tráfico por el estrecho de Hormuz. Ya sabe, el hecho de que el 40% del azufre mundial sale por el estrecho y no está saliendo nada. Todo ese tipo de cosas. Y creo que Donald Trump debería plantearse escribir un nuevo libro. Creo que su último libro fue El arte de la negociación. Ahora es un experto. Debería sentarse y escribir un libro titulado El arte de la derrota, porque eso es lo que ha dominado. Estamos derrotados. Y nada de lo que haga a estas alturas va a cambiar nada. Y los iraníes lo han dejado muy claro.
Por eso dijeron que no tienen intención de negociar con esta administración. Ya sabe, esperarán a que deje el cargo, previsiblemente en 2029. Creo que podría irse antes. Pero dicho esto, saben que no nos gobierna propiamente Donald Trump ni la voz del pueblo estadounidense. Estas instituciones y quienes están en ellas han sido comprados por los multimillonarios judíos sionistas, que son quienes realmente controlan todo. Y no tiene sentido hablar con ellos. Igual daría intentar hablar con Netanyahu, y creo que saben que es una pérdida de tiempo. Veamos algunos aspectos económicos, porque hay una corriente de opinión que sostiene, y más adelante en el programa escucharemos algunas de esas voces, que sí, hay presión económica sobre Irán y también sobre nosotros, pero a ellos les va a golpear más fuerte. Pero hay un factor, ha mencionado los fertilizantes. Hay otro factor que ahora mismo, con el combustible para aviones, está cada vez más cerca de convertirse en un problema crítico. Ayer vi algunos analistas que decían que quizá queden 3 o 4 semanas durante las que se pueda mantener la actividad económica actual, en la situación actual. Y entonces tendrán que empezar a restringir y recortar o subir drásticamente el precio del transporte aéreo. Y eso lo afecta todo, no solo a los pasajeros, sino también al transporte de mercancías, etc. O tendrán que empezar a cancelar rutas, porque físicamente no tendrán suficiente gasolina o combustible de aviación a ningún precio. Como ve, las aerolíneas estadounidenses también están sufriendo un golpe financiero. Eso probablemente se notará antes de que acabe el mes. Y si el estrecho no está completamente abierto, y eso significa abierto por ambos lados, va a ser un problema. ¿Cómo vamos a mitigar eso? Bueno, francamente, no creo que podamos, a menos que espabilemos y en esencia nos desvinculemos de la guerra. Una de las cosas que escribí recientemente fue la importancia de que Estados Unidos, igual que prácticamente todas las naciones del mundo, empiece a avanzar hacia la soberanía de recursos. Lo que decimos es que el acceso a alimentos, combustible, piensos, fertilizantes, metales preciosos y minerales ya no puede depender de cuellos de botella lejanos. Se acabaron los días en que la Armada de Estados Unidos garantizaba las rutas marítimas mundiales. Quiero decir, la Ezra Harperspal. Dice que la Armada de Estados Unidos está haciendo un trabajo brillante controlando está apostada frente al estrecho, lo bastante lejos como para que si la atacan, tenga alguna posibilidad de evitar ser alcanzada. ¿Qué está haciendo realmente la Armada estadounidense, aparte de perjudicar a la economía mundial y a la nuestra? Desde luego, no nos está ayudando en términos de seguridad nacional. Así que creo que, en última instancia, lo que ocurrirá en el Golfo es que el mundo no occidental, Irán y otros países de la región, así como de todo el mundo, resolverá la situación en el Golfo, no nosotros. Y ya sabes, hablas aquí de soberanía de recursos. Una de las cosas de Irán es que en gran medida es autosuficiente, tiene recursos naturales, tiene acceso aquí a través de la ruta marítima del norte, tiene muchas tierras de cultivo, etc., donde puede producir la mayor parte de sus propios alimentos. Tiene agua. Obviamente tiene oleoductos y recursos petrolíferos. Así que, aunque bloquees todo, aunque de algún modo cortes todas esas rutas terrestres, algo para lo que no tenemos ni de lejos los recursos como para intentarlo, y mucho menos lograrlo, no vas a poder asfixiarles, porque sí tienen una forma de soberanía de recursos que otros no tienen. Y eso les permite hacer declaraciones o exigencias, creo, como las que están planteando ahora mismo. Básicamente, no vamos a abrir el estrecho de Hormuz hasta que corrijáis vuestro comportamiento. Y ellos definen eso así. Nunca más debéis amenazar a Irán. Debéis poner fin de forma permanente a la guerra con sus aliados en la región, levantar el bloqueo naval, retirar las fuerzas de la región, compensar por completo a Irán y liberar nuestros activos en el extranjero.
es decir, todo lo que figuraba en el memorando de entendimiento, pero por adelantado. Antes creo solo había tres cosas principales que teníamos que hacer: retirar el bloqueo, levantar las sanciones y proporcionar los fondos congelados, algo que no hicimos. Pero se suponía que todo lo demás debía negociarse. Ahora dicen que todo lo que había que negociar tiene que hacerse por adelantado, o no abrirán el estrecho de Hormuz. Y la pregunta es si, con esa soberanía sobre los recursos, en la medida en que la tengan, les basta para mantener esa postura, incluso con el bloqueo, durante más tiempo del que nosotros podemos aguantar. Bueno, recuerde que Irán es una potencia continental, lo que significa que recibe apoyo y suministros de Rusia y también de China. Nosotros somos una potencia marítima. Todo lo que hacemos tiene que recorrer 6.000 millas, principalmente por barco y, en segundo lugar, por aire. Y las bases desde las que operamos ya no están cerca de Irán. Eso significa que tenemos que llegar mucho más lejos de lo habitual, ya sea para lanzar ataques, realizar labores de vigilancia o cualquier otra cosa. Creo que hay un par de cosas más que deberíamos mencionar. Hay un libro de Norman Davies sobre la Segunda Guerra Mundial y merece mucho la pena leerlo. Y compara lo que ocurrió durante la guerra entre Alemania, Rusia o la Unión Soviética y nosotros. Y cuando se observa eso y se traslada al contexto actual, se entiende algo. Irán puede soportar mucho más daño. Su nivel de vida no es ni de lejos tan alto como el nuestro. Si sufre, no se va a sentir de forma tan aguda en Irán como se va a sentir aquí, en Estados Unidos. La otra cuestión es que Irán está en una guerra existencial, igual que lo estaban la Unión Soviética y Alemania. Nosotros no estamos en un conflicto existencial, ni siquiera hemos declarado la guerra, y eso no es una consideración menor. Luego hay que añadir algo más. Los hutíes, dentro de Ansar Allah, han atacado ahora el transporte marítimo saudí en el Mar Rojo. Los saudíes no están sacando nada de Yanbu. Pueden darse la vuelta y destruir Yanbu si deciden hacerlo, y también pueden alcanzar infraestructuras petroleras desde el sur de Yemen. Así que creo que mi argumento es que, desde un punto de vista de cálculo puramente estratégico, los iraníes, en palabras de Donald Trump, tienen todas las cartas, Dan. Nosotros no tenemos ninguna ahora mismo. Y mientras tanto el resto del mundo, especialmente en Oriente Medio y el suroeste de Asia, se está reconfigurando en tiempo real. Ahora tienes esta nueva alianza entre Arabia Saudí. No quiero llamarla alianza, pero está claro que es una coordinación de seguridad entre Arabia Saudí, Turquía y Pakistán. Según tengo entendido, los egipcios están ahora bajo mucha presión para sumarse. Y creo que hay muchas pruebas de que muy bien podrían hacerlo. Eso significa que los estados árabes musulmanes suníes más grandes y poderosos, junto con los turcos y Pakistán, se alinearán contra Israel. Quiero decir, total e incuestionablemente contra Israel y, en segundo lugar, contra nosotros. No es un ataque directo contra nosotros, pero sí el reconocimiento de que hemos demostrado que no podemos proteger a nadie en el Golfo. Y como resultado, van a formarse a diseñarse para protegerse por sí mismos, sin ayuda. Así que creo que un nuevo pacto de defensa entre Turquía, Arabia Saudí, Pakistán y potencialmente Egipto está concebida a gran Israel y sustituirnos en el Golfo. Y ya sabes, una de esas limitaciones, hablabas de soberanía de recursos, es que parece que ni siquiera tenemos eso, porque nuestros recursos en el ámbito militar se están agotando. Ayer hubo un intercambio interesante en Fox News, no en la dirección que podríais pensar, aunque algunos de esos están por llegar. Fue con Dan Hoffman, ex jefe de estación de la CIA, que participa mucho en temas de seguridad nacional. Y en este intercambio va a utilizar muchas de las expresiones de moda sobre lo malo que es Irán, que son terribles y todo eso. Pero escuchad con mucha atención, porque aquí va a admitir algo, que hay una carencia importante en nuestros recursos militares y una ausencia de soberanía debido a nuestra base industrial de defensa de hace 10 años.
Podríamos deducir que estamos pausando los ataques militares, quizá porque se han agotado algunas de nuestras reservas. Lo que yo subrayaría, por mi experiencia trabajando en la comunidad de inteligencia y desplegado durante años en zonas de guerra con el ejército estadounidense, es que esto no es como un grifo que se pueda abrir sin más. Si hablamos de nuestra base industrial de defensa, es algo que queremos ampliar. Deberíamos haberla ampliado hace 10 años, así que si la administración Trump lo está haciendo ahora y el subsecretario Steve Feinberg ha tomado la iniciativa, es positivo, porque ha tenido una experiencia y un éxito extraordinarios en el sector privado. Eso será bueno de aquí a 3 o 4 años. Tenemos que hacerlo, y hay que informar al Congreso. Creo que debe apoyar lo que es un presupuesto de defensa astronómicamente alto, pero parece que es algo que necesitamos hacer. Ahora, también pasó a hablar de la deuda que tenemos, y de eso hablaré por separado porque afecta a todo esto. Pero aquí está reconociendo, y esto es algo que tú siempre has dicho, incluso en nuestro programa y en tus libros, que el ejército, las fuerzas armadas con las que quieres ir a la guerra, más vale que hayas empezado a prepararlas 10 años antes, porque eso es lo que se tarda en tener en cuenta estas cosas. Está diciendo que solo la base industrial de defensa está a 3 años o más de poder tener siquiera algún efecto en lo que está pasando ahora. Pero Doug, acabamos de decir que tenemos 3 o 4 semanas para tomar algún tipo de decisión, o vamos a entrar en un mundo de dificultades financieras. Bueno, Hoffman y Feinberg anteponen a Israel, así que van a encontrar una excusa para hacer todo lo posible por meter más dinero en esta guerra contra Irán, y en ese sentido en cualquier conflicto que sea antirruso, anti-iraní y en gran medida anti-musulmán, anti-islámico, por decirlo así, en la región. Como país no tenemos ningún interés en eso, no hay ninguna razón para que nos impliquemos en ninguna de esas cosas. Dejemos eso claro. En segundo lugar, sí, ahora nos está diciendo cosas que nosotros dijimos hace muchísimo tiempo. No sé cuántas veces lo he escrito. Y lo escribí porque me lo contaban amigos de la industria, amigos de Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman, GD. No tenemos capacidad para aumentar la producción de golpe. Ninguna. Eso es algo que perdimos hace mucho tiempo y a nadie le importó. Y el mayor problema que tenemos es que toda la estructura de fuerzas está diseñada para una guerra corta. Está concebida básicamente para derrotar a adversarios débiles, con poca o ninguna defensa aérea y antimisiles, y desde luego sin capacidades navales o aéreas significativas. Esos tiempos se han acabado, y lo que representa Irán es un cambio fundamental en la historia de las relaciones internacionales. Irán fue una gran potencia en su forma persa. Ahora cuenta con el capital humano, paso a paso con los conocimientos científico-industriales para fabricar enormes cantidades de misiles, de ataque de largo y medio alcance, misiles balísticos tácticos, sistemas no tripulados, lo que sea, dentro del marco de esta nueva tecnología de vigilancia basada en el espacio. Eso te proporciona vigilancia permanente y datos instantáneos para seleccionar objetivos. Esta es una revolución para la que no estábamos preparados en absoluto. Deberíamos haberlo estado, porque usted, otros y yo hemos hablado de lo que se hizo bajo Surovikin cuando estableció la defensa estratégica a finales de 2022. Eso infligió un daño terrible a los ucranianos e hizo imposible que los ucranianos concentraran fuerzas en cantidades significativas. Y cada vez que lo hicieron, las perdieron. No prestamos ninguna atención a eso. Y desde el principio asumimos que Irán no era lo que es, que Irán era una potencia débil, que Irán era incapaz de resistir el poderío militar de Estados Unidos. Ya sabe, toda esa basura narcisista y autocomplaciente. Todo eso se ha quedado corto. Deberíamos desvincularnos, deberíamos volver a casa, centrarnos en lo que importa aquí y estudiar cuidadosamente qué tenemos que hacer de cara al futuro. Porque ahora mismo no estamos realmente posicionados de otra manera.
No hemos replanteado a fondo la estructura. No hemos formulado ninguna de las preguntas críticas. Ya saben, dónde luchamos, cómo llegamos allí, con quién, y así sucesivamente. Ahora, y de aquí en adelante, todas esas cuestiones tienen que responderse de otra forma. Y Feinberg no va a hacerlo. Hoffman, desde luego, tampoco. Nadie en la administración lo hará. Todos están centrados en una sola cosa. Y ese es el problema. Cuando todo el mundo dice, bueno, ¿por qué Donald Trump no reconoce simplemente la inutilidad de continuar y pone fin a esto? ¿Cómo se lo explica a la gente que lo llevó al cargo? ¿Cómo se lo explica a quienes controlan la Cámara de Representantes, el Senado y la Casa Blanca? Bueno, podría explicárselo diciendo que las restricciones fiscales nos impiden hacerlo sin básicamente cometer un suicidio nacional. Veremos cómo sale eso. Pero, siguiendo con esta cuestión, vale, aquí no existe capacidad adicional. Lo intentan y simplemente se va aplazando un poco, de forma gradual. Pero incluso Hoffman dijo más tarde en esa misma entrevista, escucha, aunque haya algo en los próximos 2 o 3 años, va a ser bastante difícil, porque ya tenemos casi $40 billones de deuda sobre nosotros. Y no se puede seguir añadiendo deuda indefinidamente sin que al final todo se nos venga encima. ¿O crees que se equivoca? ¿Podemos literalmente seguir aumentando la deuda nacional para siempre? No, no podemos. Pero la gente te preguntará, y aquí es donde Nassim Taleb habla de estos sucesos que llama cisnes negros. Y lo que él te dirá es que ahora mismo tenemos una piscina llena de cisnes negros. No sabemos cuándo van a echar a volar todos, pero están preparados y listos para hacerlo. Eso significa que podrías tener distintos tipos de burbujas y colapsos en el sistema financiero, en el sistema bancario, en los mercados de deuda pública. Hemos visto el comienzo de esto en Japón. Estamos viendo esta lenta fragmentación y desintegración global del sistema financiero occidental. Así que todo el mundo dirá, bueno, ¿cuándo va a romperse de verdad? ¿Cuándo va a golpear de verdad? Y todos te dirán lo mismo. Nadie lo sabe realmente. Pero creo que la mayoría de nosotros, y ya sabes, hablo de personas en las que confío, como Ray Dalio, Luke Gromen, Jeffrey Gundlach o Alasdair MacLeod. La lista sigue. Todos ellos son analistas muy inteligentes y reflexivos, y dicen que está llegando y que llegará pronto. Yo diría que el presidente Trump es cada vez más consciente de ello. Si no lo fuera, nunca habría dicho lo que dijo en París. No voy a acabar como Herbert Hoover. Sé que la economía mundial podría entrar en una depresión. Por eso debemos abrir el estrecho. Bueno, obviamente lo entiende, lo comprende. Así que volvemos a la pregunta crucial, Dan. ¿Por qué no está respondiendo de forma adecuada? ¿Por qué en esencia nos está arrastrando a una guerra prolongada? Porque personas como Hoffman, Feinberg y otros en la Casa Blanca y en el Capitolio quieren un conflicto prolongado. No entienden las consecuencias para nosotros como país y mucho menos para el resto del mundo. Solo están pensando en sus intereses y en los de Israel. Y sus intereses, junto con los de Israel, exigen una guerra prolongada. Pero no podemos hacerlo. Esa es la realidad. Me pregunto cuánto tardará el presidente Trump en darse cuenta. Porque usted y yo sabemos que hay muchas pruebas de que, ahora mismo, hay mucha gente descontenta en las Fuerzas Armadas que ha tenido que vivir en condiciones miserables en el mar durante meses y meses y meses. Y llegado un punto, se producen motines, rebeliones. No sé si ocurrirá, pero no es imposible. Quiero decir, nadie que haya estado en el mar durante un tiempo puede hacerse una idea de lo mal que están las cosas ahora mismo en el Océano Índico. Bueno, hay que plantearse la pregunta. Mucha de esta gente que dice querer estos conflictos sin fin, por los intereses de Israel o por lo que sea, no es gente estúpida. Puede que sean codiciosos, pero no estúpidos. Y deberían ser capaces de ver esto. Quiero decir, incluso Dan Hoffman ha admitido parte de estas cosas, y eso fue de las declaraciones más moderadas que ha hecho en los últimos meses.
pero que alguien como Mike Pompeo diga algo así no tiene nada de moderado. El presidente decía a mitad de semana que estábamos muy cerca de un acuerdo. Creo que se puede ver que no estamos ni remotamente cerca de eso. Los iraníes aún no están dispuestos a ceder porque no son empresarios, porque quieren destruir a Israel y a los Estados Unidos de América. Y por eso el bloqueo tendrá que continuar, no para presionar al pueblo iraní, sino para presionar al propio régimen. Y creo que ese es el camino que ha decidido seguir el presidente Trump. Uno de los objetivos que sé que el presidente Trump está impulsando es que los precios de la energía vuelvan a la normalidad y que el estrecho se abra de verdad. Bueno, estoy de acuerdo con el presidente en que controlamos quién entra y quién sale. Hoy no hay libre tránsito comercial allí. Se ve por la negativa de las aseguradoras a asegurar los barcos que atraviesan el estrecho. Para volver a la situación que queremos, creo que hará falta más que presión económica. Creo que también harán falta más esfuerzos militares sostenidos. Y creo que el presidente llegará a esa misma conclusión. Así que evidentemente sigue diciendo que vamos a volver a la guerra. Quizá le estoy dando demasiado crédito. ¿Cree que realmente piensa eso? Sí, que solo tenemos que volver a la vía militar, y eso obligará a Irán a abrirse. Él cree lo que le dicen sus donantes y hará lo que sus donantes quieran que haga. Está en una posición muy parecida a la del presidente Trump. Está en nómina, forma parte del grupo. Este hombre no va a echarse atrás ante ninguna medida, por estúpida que sea. Y mucho menos va a levantarse y dejar claro que nosotros como estadounidenses no tenemos ningún interés estratégico en esta guerra. No nos interesa ir a la guerra con prácticamente todos los países de la región. No nos interesa matar musulmanes en todas partes. A estas alturas no nos interesa matar a nadie en ningún sitio. No hay ninguna razón para que debamos hacerlo. Quiero decir, esta es la clase de gente que lleva años diciéndonos que Irán está desarrollando ojivas nucleares. Pronto estarán en misiles y entonces Nueva York y Los Ángeles estarán en peligro. ¿Sabe? Esto me remonta a los años 60. ¿Por qué Lyndon Baines Johnson no lanzó una bomba nuclear contra China cuando identificamos que tenían instalaciones nucleares? ¿Qué hacía diferente a China de los demás para que él no estuviera necesariamente preocupado por eso? ¿Y por qué Richard Nixon se negó a unirse a Brezhnev en un ataque conjunto soviético-estadounidense contra el desarrollo nuclear chino? Quiero decir, ¿por qué no? Porque es una locura. No se desencadenan guerras por las armas nucleares ni con armas nucleares. No se hace, porque si lo hace llevará a una conflagración mayor. Ahora bien, lo único que podemos afirmar con absoluta certeza es que todas las exigencias que Pompeo y el resto de esta gente han planteado en nombre de sus mentores, patrocinadores y donantes del lobby israelí, si quieren llamarlo así, han dicho repetidamente todo tipo de cosas y todas eran mentiras. Todas eran erróneas y no tenían ningún sentido. No van a echarse atrás ahora mismo, pero nada de esto tiene sentido para nosotros. Nunca lo tuvo, y no necesitamos formar parte de esto. Creo que por eso las encuestas reflejan lo que reflejan. El otro día hablaba con un amigo judío y me dijo, ¿no crees que estas encuestas que sugieren que más del 70% de los estadounidenses se oponen a la guerra indican que el antisemitismo está aumentando? Dije, bueno, no me sorprendería que el antisemitismo esté aumentando ahora mismo por toda una serie de razones relacionadas con este gobierno y con nuestra política exterior e interior. Pero no creo que esa sea la cuestión. Creo que la verdadera cuestión es que los estadounidenses no ven ninguna razón para esto. No se lo creen. Y cuando esto les golpee financiera y económicamente durante los próximos meses, en Washington se va a armar
una buena. Será realmente muy interesante ver cómo la gente salta de este Titanic que se hunde y del que lamentablemente el presidente Trump se ha hecho capitán. Porque eso es en lo que está. Por eso digo que está escribiendo el libro El arte de la derrota. Es trágico, es innecesario. Creo que él lo sabe, pero no puede salir. Bueno, puede que tenga que querer intentar averiguarlo bastante pronto. Es interesante que haya mencionado algunas de las cosas que dicen las encuestas sobre los estadounidenses. Resulta que esta tarde, a las 3, tendremos en el programa al encuestador Rich Barris y nos va a explicar gráficamente qué dicen exactamente las encuestas reales. Es uno de los mejores del sector para dejar de lado el sesgo político, de izquierdas o de derechas, que tienen tantas encuestas, y decirte realmente qué piensa la gente. Y creo que usted sabe de qué va a hablar. Quiero volver a una de las cosas que dijo Pompeo, porque tenía cierta relación con lo que usted acaba de decir sobre cómo la gente... ¿Usted cree que en realidad la gente se está alejando de otra cosa porque ve que estas cosas no son necesarias? Por eso, se están volviendo contra esta guerra en cifras históricas, en una fase tan temprana como nunca antes, creo, ni siquiera contando la Segunda Guerra Mundial. Quiero decir, si nos remontamos atrás, nada ha sido tan malo como esto. Incluso incluyendo la guerra de Irak de 2003, por cierto. Y esto se debe a que Pompeo demoniza al otro bando, de modo que no sean actores racionales. No son alguien con quien puedas llegar a un acuerdo. Son matones teocráticos y están decididos, absolutamente decididos, a destruir nuestro país. Quieren expulsarnos de la región, expulsar a Israel de la región, etc. ¿Crees que eso también está empezando a caer en saco roto? Que la gente diga, mira, los iraníes en realidad parecen más o menos actores racionales, y lo que dicen tiene cierto sentido. No parecen esas personas irracionales que Pompeo quiere hacer ver que son. Bueno, seamos francos. La gente de Washington no tiene el don de verse a sí misma a través de los ojos de los demás. Dicho de otro modo, no nos paramos realmente a pensar qué impacto tienen en la gente de otros países lo que decimos y lo que hacemos. Vivimos aislados dentro de esta burbuja. A algunos les gusta llamarla el Versalles del Potomac. En cualquier caso, no piensan en ello y realmente deberían hacerlo. Porque los estadounidenses no conocen bien los detalles de lugares como Venezuela o, ya sabe, Nigeria, Kenia, Yemen, Tailandia o Vietnam. Quiero decir, sencillamente no tenemos una población que francamente tenga motivo alguno para saber mucho sobre esos lugares. Pero lo que sí han comprendido, y eso es distinto de lo que teníamos en el pasado, es que estamos gastando cantidades enormes de dinero, tiempo y recursos. También estamos perdiendo vidas. Y no tiene ningún sentido. Recuerda que en Vietnam había un consenso de fondo en Estados Unidos. El comunismo es malo, el comunismo es peligroso. Bueno, los neoconservadores globalistas del AIPAC han intentado equiparar a cualquiera que se oponga a ellos y a su agenda. Ya sea, como sabes, un Estado Islámico en Oriente Medio, Rusia, China o cualquier otro, con la amenaza comunista. No, Dan, no creo que haya funcionado. Creo que la gente entiende que eso es una tontería. Cuando terminó Vietnam, todo el mundo entendía que, porque recogiéramos nuestro equipo y volviéramos a casa, millones de comunistas vietnamitas no iban a construir barcos y cruzar el Pacífico para atacar California. Quiero decir, este es el tipo de absurdo del que hablamos. Tú estabas en Irak y lo recuerdas. Fue en 2004 cuando Abizaid se plantó ante las cámaras y dijo, si no los detenemos ahora, aquí, entonces tendremos que combatirlos en Estados Unidos. Es una mierda. Es la misma tontería. Es una gran mentira. Eso es lo que los estadounidenses han descubierto. Es una gran mentira. Y no creo que nuestras principales instituciones tengan ya mucha credibilidad. La gente que está al frente de ellas no la tiene. Alguien dijo que toda institución se mide siempre por un hombre. Y creo que, si miras el Departamento de Defensa, sin duda, en las décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, George Marshall era la referencia en materia de defensa.
Bueno, hace mucho que murió. La mayoría de la gente no sabe quién fue y le da igual. ¿Qué tenemos ahora? Miras a la gente que está arriba y la gente dice, ¿quiénes son estas personas? ¿Y por qué deberíamos escucharles? No tienen ningún sentido. Así que creo que francamente todo ha cambiado. Cuanto más persista Donald Trump en esto, mayores serán las consecuencias para él, para nuestra economía y para nuestro país. Pero de nuevo, alguien lo controla. Creo que sabemos que desde luego no es el FBI, no sé quién es, pero no le están dejando librarse. Y él no puede simplemente marcharse. Mire, no ha podido desvincularnos de Ucrania, aunque sabe, y sabe desde hace tiempo, que Ucrania es una catástrofe. Lo único que podemos hacer es seguir alimentando con más vidas humanas la trituradora de carne rusa. Ucrania no tiene ninguna posibilidad de ganar nada. Y cualquier daño que se suponga que deben causar palidece hasta la insignificancia frente al daño que se está causando a Ucrania y a Europa. Imagina ser alemán ahora mismo y darte cuenta de que fue Estados Unidos y el poder y la influencia de Estados Unidos lo que destruyó el gasoducto Nord Stream. Ves a cientos de miles de personas abandonar empresas emblemáticas como Volkswagen y te preguntas, ¿qué estamos haciendo? La mayor industria química del mundo siempre estuvo en Alemania. La óptica, quiero decir, podríamos seguir con la lista. Ingeniería de precisión, de todo. Lo están destruyendo todo. ¿En nombre de qué? En nombre de la diversidad, en nombre de que Rusia es mala y no vamos a comprar su gas. Quiero decir, todo es una locura, todo está confluyendo. Sí, y de hecho vamos a tener a Marjorie Taylor Greene más tarde esta tarde, sobre la 1, y va a hablar precisamente de algunas de esas cosas, por lo que observó desde dentro del mundo de Trump. Así que será interesante. Sin duda, habrá algunas preguntas que le haremos. Hay otra cosa sobre este tema actual, de la que quiero conocer tu opinión. Porque si Pompeo era una especie de, quiero decir, en sentido amplio podemos decir que era diplomático. Lo era solo de nombre, pero el general Jack Keane quiere básicamente seguir el guión que está leyendo Pompeo. E incluso quiere ir un poco más allá. Entiendo la presión económica, y hablamos de ella en los términos a los que estamos acostumbrados. La cantidad de ingresos que pierden cada día, la inflación desbocada, la devaluación de la moneda, todas las cosas que analizamos en la economía de cualquier país. Y personas razonables llegarían a la conclusión de que no pueden soportar esto, que acabarán derrumbándose, que al final se plegarán a nuestra voluntad. Yo no lo creo. Y la razón es que se trata de un régimen diabólico, basado en la tiranía, con una ideología orientada a destruir al Estado de Israel y expulsar a Estados Unidos de la región, y quieren tomar el control. Con el tiempo, el presidente Trump combinará la fuerza militar con lo que está haciendo el secretario Bessent. Y en ese momento, cuando lo hagamos, doblegaremos a Irán a nuestra voluntad. Doblegar a Irán a nuestra voluntad. ¿Qué te parece eso, Doc? Creo que el general Keane y probablemente algunos de sus amigos generales retirados contemplan la posibilidad de vivir en villas situadas en lo que fue territorio de Gaza, mirando al Mediterráneo una vez se haya establecido el Gran Israel. De verdad, creo que esta gente vive una fantasía. Y por supuesto, sé que Larry Kudlow también. Pero él vive en un mundo de fantasía. Recuerden, esto es Nueva York, es una extensión del poder judío sionista israelí. Y por tanto, ahí está el centro de todo. Desde su punto de vista, no hay alternativa a la aniquilación completa y total de Irán. Y eso es lo que está promoviendo. Y creo que eso es lo que quiere el general Keane. Vuelvo de nuevo a la pregunta. ¿Le interesa al pueblo estadounidense aniquilar a Irán como gran potencia? ¿Es eso realmente algo vital para nuestros intereses estratégicos? Y antes hablamos de la alianza turco-saudí-pakistaní.
que podría acabar incluyendo a Egipto, quizá más pronto que tarde, como una alianza fundamentalmente anti-israelí, diseñada para proteger lo que hay en la región frente al proyecto del Gran Israel y obviamente frente a nuestro apoyo. También está la otra alianza, no necesariamente en la práctica, Rusia, Irán y China. Y todos han dejado muy claro que no se van a quedar de brazos cruzados tolerando la aniquilación del Estado iraní. Entonces, ¿en qué nos beneficia como país involucrarnos en esta empresa contraproducente? No sacamos nada de ello. Lo único con lo que acabaremos es un espléndido aislamiento que no tiene nada de espléndido. Porque en origen, el aislacionismo consistía simplemente en mantenerse al margen de las guerras de otros. Nos estamos colocando en una situación en la que la soberanía sobre los recursos va a ser absolutamente vital, porque mucha gente en el mundo no va a querer hacer negocios con nosotros. Sí, es difícil ver cómo vamos a evitarlo, y ninguna de las tendencias va en esa buena dirección. Quiero pasar a la guerra entre Rusia y Ucrania, porque la has mencionado hace un momento, y realmente no se puede hablar de ninguna de estas dos cosas de forma aislada, como has escrito en tu Substack, sobre cómo se están convirtiendo en una sola guerra. Veamos parte de eso. Sigue siendo muy desconcertante. Esto es de Associated Press, creo que se publicó ayer. Trump le dijo a Ucrania que no tenía cartas, y entonces Kiev llevó la guerra a Rusia. Cuando entras en los detalles, dice que Kiev ha intensificado una campaña de ataques de mayor alcance dentro de Rusia, en zonas que Moscú ha tomado. Perdón. El aumento de la producción de armas tuvo como objetivo las defensas aéreas rusas, y se atacaron infraestructuras petroleras y los almacenes de grandes cadenas minoristas, en un intento de que los rusos de a pie sintieran el impacto del conflicto. Ahora bien, gran parte de eso es en sí mismo correcto, porque sin duda han hecho esas cosas. Han atacado esos objetivos. Pero la verdadera pregunta es, ¿eso conduce al fin de la guerra o a un cambio en su rumbo, alejándolo de Moscú y acercándolo a Kiev? De modo que en algún momento Moscú diga, ¿sabéis qué? Ya es suficiente sufrimiento. Supongo que tendremos que llegar a un acuerdo en vuestros términos. ¿Qué dices? Bueno, primero creo que estamos hablando de una reducción del 38 o 40%, o eso calculábamos hace 1 o 2 semanas, de la capacidad de Rusia para refinar crudo y producir derivados del petróleo. Esto no ha perjudicado realmente mucho a Rusia. Gran parte de esos daños se repara rápidamente. Ya sabe, las refinerías son instalaciones enormes y muy resistentes. No se destruyen fácilmente. Francamente, hace falta un esfuerzo muy mayor del que los ucranianos son capaces de movilizar. Pero dicho esto, ¿ha tenido algún impacto en la toma de decisiones en los niveles más altos de Moscú? Creo que esa es la verdadera pregunta. Sabe, cuando hablo con personas que regresan de Rusia y leo lo que se traduce de los medios rusos y de su televisión, diría que los rusos están, en general, muy enfadados. No con el presidente Putin. Están enfadados por lo que se les está haciendo a ellos. Y cada vez culpan más a Occidente, porque saben que los ucranianos no pueden fabricar estas armas, y no las fabrican. Reciben componentes de Occidente, los ensamblan y a veces los modifican, otras veces no. Y después los lanzan, sistemas no tripulados similares a los que producen los iraníes. Y además están lanzando misiles tácticos, bueno, no exactamente tácticos, sino de alcance medio. Y hay quien dice que van a conseguir misiles de largo alcance. Si es así, de nuevo, tendrían que venir de Gran Bretaña, Francia, Alemania, quizá de otros países. Eso es muy peligroso. Por suerte para nosotros, no tenemos a un mal hombre en el Kremlin. Es mucho más equilibrado y racional de lo que le reconocemos. No le interesa una guerra con Occidente. Quiere hacer negocios con Occidente. Quiere acabar con todo esto. Quiere asegurarse de que cuando termine la guerra,
él y los europeos puedan seguir haciendo negocios entre sí. Estamos muy cerca de un cambio político radical en países como Alemania y Francia. Déjeme detenerme un momento y hablar de esto. Ha habido reuniones fuera de Alemania, en terceros países, entre rusos y socialdemócratas. Hay que entender que el Partido Socialdemócrata es uno de los más antiguos de Alemania. Se remonta a las décadas de 1860 y 1870. Y ahora están contemplando discretamente una posible alianza con Alternativa para Alemania. Algo que todo el mundo dice que es imposible y que nunca podría ocurrir. Bueno, se lo están replanteando porque han llegado a un punto en el que, en el contexto de la política futura, son casi irrelevantes. Y históricamente los socialdemócratas siempre han sido mucho más, no quiero decir prosoviéticos en aquella época, pero desde luego sí más comprensivos con Moscú en ese momento. Y creo que incluso ahora en privado están más dispuestos que los demás a hacer negocios con Moscú. Ese tipo de cosas podría cambiarlo todo de la noche a la mañana. Sin duda, podría sacar a Alemania de todo este lío, y los alemanes están hartos. Hay fuertes corrientes de fondo a favor de salir no solo de la Unión Europea, sino también de la OTAN. Así que sigo pensando que en Moscú hay disposición a esperar a que esto ocurra. Macron, ya sabe, es asombroso que siga donde está. No sé cuánto tiempo más seguirá ahí. La cuestión es que hemos estado esperando que esta clase de convulsión que se avecina se manifieste. Creo que está en camino. Vamos a presenciarlo. Eso va a cambiar las cosas. Y la cuestión es si Moscú puede ejercer la contención y la paciencia que necesita para llegar hasta ahí. Ese es el primer punto. En segundo lugar, ya tienen concentraciones de fuerzas que pueden desplazar muy rápidamente para tomar Odessa y también Kharkov. Y creo que querrían hacer eso antes de ir a por Kiev. Entrar en Kiev no es algo que necesariamente quieran hacer. Es algo que se verían obligados a hacer, porque no hay garantía de que cualquier acuerdo al que lleguen ahora con cualquier gobierno en Kiev vaya a producir algo en lo que puedan confiar de cara al futuro. Y simplemente no quieren volver a la guerra dentro de 5, 10 o 15 años. Y sabes, Luke, hay algunas cosas muy prácticas que avanzan en esa dirección. Has mencionado Odessa. Esto demuestra cómo la guerra aérea sigue desarrollándose. Esto fue anteayer, cuando hubo un ataque masivo contra Odessa, y prácticamente ya ha quedado inhabilitado como puerto de aguas profundas efectivo en el Mar Negro. Así que eso continúa. Y luego está lo que está ocurriendo en la capital, donde ahora ya ni siquiera fingen tener defensa aérea. Hablé con alguien que conozco y que tiene acceso directo incluso a niveles del gobierno ucraniano. Y me dijo, escucha, si estás viendo eso en Kiev, puedes imaginarte cómo será en todas partes, especialmente en el frente. No tienen defensas para nada. Algunas zonas, dicen, recibían como un misil Patriot al día, de los que tenían, lo cual obviamente no sirve de nada en términos de defensa aérea. Decían que contra las bombas planeadoras que tiene Rusia no hay defensa. Y ni siquiera los Patriot alcanzan ese tipo de objetivo. Así que están completamente indefensos desde el aire, ya sean esos drones o ahora misiles. ¿Dónde va a dejar eso a Ucrania? ¿En qué se basa alguien como Associated Press para decir, oye, sí, Kiev se la devolvió a Rusia, y eso va a funcionar, cuando al menos Rusia tiene defensa aérea y puede derribar la mayoría de las cosas que le envían? ¿Cómo se supone que funciona eso? Bueno, hace que Ucrania sea ingobernable, la convierte en un montón de escombros, destruye lo que queda de su agricultura, la poca industria que tienen, y así Ucrania se convierte en un estado muerto. Creo que ya es un país zombie, tiene una fachada de gobierno, está hundida en una corrupción mayor de lo que siquiera podemos empezar a imaginar. Creo que los europeos, en particular quienes viven en la frontera, los polacos, saben esto.
Por eso la actitud en Polonia ha cambiado tan radicalmente. Por eso el gobierno polaco dice ahora que no habrá más ayuda ni en forma de asesoramiento polaco, ni de apoyo, ni de asistencia militar. Creo que los húngaros lo entienden, los eslovacos también. Estos son los países que limitan con Rusia. Ahora bien, cuando vas a Lituania, que limita con Ucrania y Bielorrusia, es un poco diferente. Ucrania se ha mantenido firmemente, violentamente antirrusa. Se remonta a la Segunda Guerra Mundial. Muchas cosas se remontan a eso y no lo entendemos. Pero la cuestión es esta. Sí, esta guerra terminará. Terminará cuando de repente nadie envíe nada más a Ucrania, porque no habrá nadie allí para recibirlo, salvo unas pocas personas con la mano tendida, deseando subirse a un avión y mandar los fondos que les diste a bancos de Chipre, Albania o algún otro lugar. Así es como terminará, por desgracia. Mientras tanto, los rusos tienen las cartas, pueden actuar de forma decisiva cuando quieran hacerlo. Tienen que afrontar el hecho de que proporcionamos a los ucranianos un tipo de inteligencia y vigilancia aérea similar, no exactamente la misma, pero desde luego sustancial. Eso les permite lanzar de vez en cuando armas de precisión contra los rusos y causar algunos daños. ¿Suficiente para ganar la guerra? No. ¿Suficiente para hacer algo más que una molestia? A veces. Pero ahora mismo, parece que los rusos tienen defensas bastante buenas a lo largo de todo el frente, y como consecuencia están avanzando. El problema para los rusos, como usted señala, está detrás del frente. Es la propia Rusia. Es un frente de entre 1000 y 1100 millas que se intenta defender, y ellos tienen mucha más defensa aérea y antimisiles que nosotros. Pero aún así es muy difícil hacerlo, y por eso muchas de estas cosas consiguen pasar. Ahora hay un avance adicional. Según la prensa ucraniana, el Kyiv Post, no solo ocurre que Ucrania ya no tiene misiles defensivos para derribar misiles balísticos e hipersónicos procedentes de Rusia, sino que, al mismo tiempo, Rusia aparentemente está aumentando su capacidad ofensiva. Así que Rusia pronto podría lanzar 200 misiles balísticos en un solo ataque, en lugar de los 70 aproximadamente que ha lanzado últimamente, porque su capacidad está creciendo. No es solo que sean más, sino que la escalada continúa. ¿Qué le dice eso sobre el rumbo de esta guerra y quizá sobre cómo podría ser Ucrania durante el resto de este año? Los rusos podrían concentrar aún más potencia de fuego que esa. La razón por la que no lo han hecho es que mantienen mucho en reserva, porque en Rusia, incluso en Moscú, todavía existe la creencia de que quizá los europeos podrían intentar intervenir en el oeste de Ucrania. Podríamos ver fuerzas de la OTAN de los estados bálticos, o de Polonia, o de Eslovaquia, o más probablemente de Rumanía, entrar en el oeste de Ucrania. Por eso mantienen muchas tropas en reserva. Ya sabe, han aumentado drásticamente el tamaño de sus fuerzas. Superan el 1.000.000 de efectivos, tienen el equipamiento y mucha gente está entrenándose ahora mismo como resultado de un reciente llamamiento a filas. Pueden concentrar más fuerzas, pero siguen manteniendo esto en reserva. Y de nuevo, todo esto se remonta a Donald Trump. Si Donald Trump, como líder de la OTAN, creyera en algo de lo que ha dicho, esta guerra habría terminado hace mucho tiempo. Pero resulta que no. Ha resultado ser el monstruo desdentado, por decirlo así. En vez de ser la gran bestia gargantuesca que todos en Europa creían que era, es una especie de monstruo de las galletas. Nada ha cambiado. En realidad, él no manda, porque las mismas personas que estaban ahí con Biden y que estaban antes de Biden, de hecho con Obama, no tantas, pero casi, y remontándonos a la administración Bush, el mismo tipo de gente ha llegado a la cima y ahora controla las cosas. Y quieren que la guerra con Rusia continúe, y quieren que continúe la guerra contra Irán y contra cualquiera más en Oriente Medio que se oponga a la expansión israelí. Así que esa es la tragedia. Dan, tienes que intervenir, Dan.
Me había quedado fuera. Perdón por eso. No me di cuenta de que estaba fuera. Quiero dedicar los últimos minutos que nos quedan a algo más bien interno. Sé que es un tema al que prestas mucha atención y es la formación de nuestras Fuerzas Armadas. Hay un artículo en The American Conservative de Kelly Vlaus, una amiga común, titulado "Van lo bastante lejos las reformas de Hegseth en las universidades militares". Hegseth llegó y, por lo visto, estaba muy entusiasmado con ir a por la cultura woke y toda una serie de cosas así. ¿Pero va eso lo bastante lejos? Y es siquiera lo correcto en lo que centrarse. ¿Qué opinas? Bueno, es algo que merece atención, pero tiene que haber un marco estratégico más amplio, y ahora mismo no existe. Es curioso. Me pareció estupendo que ella utilizara la expresión universidades militares, porque yo y muchos de mis colegas que conocemos bien la Academia Militar de Estados Unidos en West Point, hace tiempo que dejamos de llamarla Academia Militar. No lo es. Es una universidad donde chicos y chicas llevan uniforme y van juntos a clase. Eso es prácticamente todo. La misión original de la Academia Militar era proporcionar oficiales al ejército regular. La nueva declaración de misión habla de líderes para Estados Unidos y de todo ese tipo de tonterías. Creo que todas las academias militares se han convertido en este tipo de universidades. Y la pregunta es, ¿los necesitamos? No me interesa financiar carreras de 4 años a la gente en universidades, entre comillas, militares. Quiero volver a lo esencial. ¿Qué intentamos obtener de esto? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué estamos sacando de ello? Así que esa es una parte. La otra es, en los niveles más altos, ¿qué estamos haciendo para transmitir conocimientos realmente útiles? Ciencia, tecnología, operaciones militares, arte operacional, todas estas cosas. Bueno, el problema es que no exigimos responsabilidades a nadie, Dan. Si te presentas, te gradúas. Ahora bien, siempre hay algunas personas que no lo hacen, 1 o 2 individuos, normalmente por razones que no tienen mucho que ver con el rendimiento. A veces sí, pero digamos que de los 285 que se matriculan en la Universidad Nacional de Defensa, los 285 se gradúan habitualmente. 285 routinely graduate. Who are we kidding? ¿A quién queremos engañar? ¿Es esto realmente un curso de formación? ¿De verdad se está aprendiendo algo? La otra cuestión es que tenemos muchas escuelas superiores de guerra de un solo ejército. Bueno, no creo que la guerra de un solo ejército sea viable ya. Y creo que el mayor problema que tenemos es que no se pone suficiente énfasis en comprender cómo deben ser, en el futuro, las auténticas operaciones integradas. Seguimos viviendo bajo la Ley de Seguridad Nacional de 1947, que consagró en realidad la forma en que los ejércitos combatieron la Segunda Guerra Mundial, o al menos cómo creían que se había combatido. Por eso Eisenhower se opuso. Hubo mucha gente a la que no le gustó, porque empeoró las cosas. No mejoró la situación. Las burocracias de cada ejército tomaron el control, y el resto es historia. Al Congreso no le importa. Lo único que les interesa es a dónde va el dinero y me beneficia a mí, a mis electores, a mis donantes. Les importa un comino. Escuché a un senador despotricar contra Pete Hegseth. Puedes decir lo que quieras sobre Pete Hegseth. Cualquiera que sea secretario de Defensa va a estar bajo fuego de vez en cuando. Está claro que ha dicho algunas cosas que probablemente son desafortunadas, pero no es responsable lo que están viendo ahora mismo. No entró en esa institución y alguien se le acercó y le entregó: Señor, aquí tiene su manual de instrucciones. Y hay que analizar los niveles de preparación de las Fuerzas Armadas en todos los cuerpos. Hay que analizar las fuerzas de combate, los conjuntos de capacidades orientados a la misión. Hay que analizar los distintos programas de modernización. Y hay que ver qué tenemos en nuestro arsenal, qué tenemos sobre el terreno, fuerza aérea, armada, ejército, infantería de marina, y entender para qué estamos realmente preparados, qué tipo de guerra podemos o no podemos librar y el impacto de los últimos 30 años. ¿De acuerdo? Nadie hizo eso.
Nadie lo hizo. Nadie hace eso. Y en la mayoría de los casos, ¿qué hace el secretario de Defensa? ¿Qué hace el secretario de cada cuerpo? Aparece Dan y preside. Le ponen un sombrerito ridículo que dice SECNAV y le colocan unas estrellitas. O un sombrerito ridículo que dice jefe y SECDEF o cualquier otra chorrada. Así que no se le ha pedido a nadie que examine nada. Lo único que les piden es un presupuesto con dinero. Y entonces él viene y dice, bueno, ya sabe, las guerras cuestan mucho dinero. Bueno, es culpa suya porque perdió la guerra. De acuerdo. Bueno, él ha tenido un papel en esto. Nadie va a rebatirlo. Pero ¿a quién intenta engañar, senador? ¿Qué ha hecho usted? ¿Ha encabezado últimamente alguna ofensiva contra guerras ilegales? ¿Ha planteado alguna cuestión constitucional? Buen apunte. ¿Qué sabe usted de las Fuerzas Armadas? ¿Qué sabe de quién las manda? ¿De cómo se llega ahí? No sabe nada. No sabe nada de estas supuestas universidades y de lo inútiles que son. ¿A quién demonios estamos engañando? Esto no es profesional. Puedo llevarle a algunos sitios sorprendentes. Podría llevarle a Polonia y enseñarle una verdadera academia de Estado Mayor. Y podría mostrarle a auténticos alumnos de Estado Mayor. Y entonces entendería que probablemente el 10% de los alumnos va a suspender. No aprobarán el curso, ni se convertirán en oficiales de Estado Mayor. Volverán al servicio sin perjuicio. Usted no es un oficial de Estado Mayor. Es un muy buen oficial de línea y sigue teniendo opciones de ascender en el futuro, pero no es un oficial de Estado Mayor. No recibes esa designación. Así que, después de 2 años lo sentimos, hasta luego, adiós y buena suerte. No tenemos un sistema así. Y la razón por la que no lo tenemos es porque la gente que está dentro no lo quiere. Quiero decir, me senté junto a gente en el Colegio de Estado Mayor de Leavenworth. Eran buena gente, pero yo diría que al menos la mitad del grupo con el que estaba no tenía nada que hacer allí. Estas personas tenían dificultades para redactar una orden de operaciones. Quiero decir, me estás tomando el pelo, es una locura. Y decían, bueno, tú sabes mucho de todo esto, tienes que venir a ayudarnos. Y los jefes de los grupos de Estado Mayor decían, tienes que entrar ahí y ayudar. ¿Qué es esto? Las Olimpiadas Especiales en el Ejército. Esto es indignante. Esto es un disparate. Pero esto lleva años ocurriendo. Y muchos de estos tipos acaban siendo generales. Porque ¿cómo se llega ahí? Pues se llega no moviendo nunca el barco. Lo sabemos. Y cuando se trata de elegir a gente, ¿qué eliges? Eliges a personas no por lo que hayan hecho de especialmente impresionante o destacado. Las eliges por lo que no han hecho. ¿No habéis oído nunca esa expresión? Sé que la he oído en muchos cuerpos. Bueno, ha mandado con éxito en todos los niveles. Y todos nos sentamos ahí y en algún momento nos reímos. ¿A quién demonios estamos engañando? Es una broma. Hay que abordar todo esto. Esta administración no puede hacerlo. Doug, voy a hacer la pregunta obvia. Aparte de ti, ¿quién está cualificado para plantear esas preguntas o para responderlas? Y obviamente ya has escrito un montón de libros sobre todo esto, y quien quiera puede leerlos. Esa es la vía de acceso. Hay una pregunta mejor. ¿Hay alguien que tenga la capacidad o los conocimientos siquiera para abordar estas cuestiones? Sí, los hay, tanto civiles como militares. Sin duda los hay. Pero hay que proponerse identificar a esas personas. Luego hay que reunirlas. Hay que protegerlas de todos los ataques que les lanzarán desde fuera. Hay que aislarlas y darles el tiempo y el apoyo necesarios para elaborar las alternativas. Es decir, para encontrar las soluciones adecuadas y establecer al final una nueva estructura y un nuevo sistema. Eso es lo que hicieron los británicos entre 1905 y aproximadamente 1912, bajo un nuevo secretario de guerra, después de la Guerra de los Bóeres. Porque, aunque ganaron la Guerra de los Bóeres, tuvieron que desplegar 250,000 soldados británicos para enfrentarse y luchar en todo momento contra no más de unos 35,000 bóeres. Y lo hicieron mal, ¿de acuerdo?
and they performed badly. All right, they won because they had the resources. Ganaron porque tenían los recursos, tenían la superioridad numérica y al final pudieron abrir campos de concentración y meter en ellos a mujeres, niños y ancianos bóeres, donde más de 70,000 murieron de hambre y enfermedades. Así es como ganaron la guerra de los bóeres. Ahora bien, a lo que voy es que él lo sabía. Un hombre llamado Richard Haldane, un hombre muy brillante y, por cierto, abogado, sin experiencia militar, pero sabía que esto tenía que cambiar. Y también hubo varias personas uniformadas que lo reconocieron, así que hicieron un trabajo bastante bueno. Y el ejército que surgió de aquello acabó combatiendo muy bien en 1914. El problema era que era un ejército diseñado para todo menos para una guerra en el continente europeo contra los alemanes. Así que todos murieron, pero lucharon bien. Y luego fueron reemplazados por, ya sabes, millones de soldados ciudadanos que hicieron lo mejor que pudieron. Pero acabaron siendo como nuestros soldados ciudadanos durante la Primera Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, pero más importante aún, durante la Guerra Civil. Así que, ya saben, le preguntaron a Grant, y después de esto me callo, le preguntó un periodista a Grant de qué unidad se sentía más orgulloso de haber formado parte en su carrera. Esto fue mucho después de retirarse. Y respondió, del ejército de Zachary Taylor en la guerra con México. Y aquel hombre se quedó sorprendido. Y siguió hablando del hecho de que, el ejército de Zachary Taylor era una fuerza profesional. La mayoría de los soldados que teníamos eran profesionales. Recibimos refuerzos, pero el núcleo del ejército era una fuerza profesional, y eran brillantes. Podíamos superar a los mexicanos, podíamos maniobrarlos mejor, aunque siempre nos superaban en número, 3 o 4 a 1. Y entonces dijo, hay que entender, y la guerra civil. Él dijo, tenemos que entender que eran soldados ciudadanos. Eran hombres buenos, valientes y valerosos, pero no es lo mismo que una fuerza profesional. ¿Y qué ocurrió durante la guerra civil? ¿Cuántos hombres perdimos en ataques frontales durante el último año largo de la guerra para llevarla a su fin? Y la gente solía llamar a Grant el carnicero. Y por supuesto, lo que él sabía era, ¿qué más podemos hacer? Solo tengo un número limitado de profesionales entrenados. Solo puedo hacer hasta cierto punto. Ahora bien, mi argumento es que no queremos eso para el futuro. Pero tenemos que pensar muy detenidamente cómo debería ser ese futuro. Y creo que lo que ha sugerido el secretario Hegseth no tiene nada de malo. El problema es cómo se lleva a cabo. Y recuerden, ninguna de estas instituciones ni las personas al mando de ellas pueden reformarse a sí mismas. De acuerdo. Sí, eso es un hecho. Y no sé cómo vamos a conseguir que llegue alguien cualificado. Me alegra saber que hay más gente, pero vamos a tener que hacer algo para empezar a darles visibilidad. Y eso requiere que alguien arriba esté dispuesto a hacerlo. Hasta ahora no tenemos a nadie así. Así que tendremos que esperar que aparezca alguien, y no solo el tipo de arriba. Por desgracia, hay que conseguir el apoyo del Congreso. Y son personas que no tienen ningún interés ni comprensión. Eso son malas noticias. Pero hay que lograr que se sumen, porque si no lo respaldan, pueden sabotearlo. No lo harán. Y la única otra alternativa es que nos aplasten en alguna guerra futura contra algún competidor de capacidad similar. Y esa es la única forma de dejarlo al descubierto, al menos históricamente. Es lo único que se me ocurre, y me gustaría evitarlo. Pero al menos tenemos ahí el modelo y el enfoque que nos ha señalado, y se lo agradecemos enormemente. Muchas gracias, Doug. De acuerdo, gracias, Dan. Y os lo agradecemos. Y también recordad, Warrior Diplomacy, para que podáis ver mucho más del coronel Doug. También tiene publicados unos cuantos libros. No sé si están en la web, pero podéis ir a Amazon para ver algunos de esos libros a los que me he referido. Pero eso es lo que podéis ver habitualmente. Warrior Diplomacy, de Douglas MacGregor. Muchas gracias, amigos. Y dentro de aproximadamente una hora estaremos con Marjorie Taylor Greene.
Va a ser muy interesante. Es la primera vez que la tenemos en el programa. Y después, Rich Bodies, el encuestador que suele estar en la Casa Blanca, que de verdad sabe lo que dicen las cifras. Si queréis conocer la realidad sobre el terreno, conectaos hoy a las 3 de la tarde para ver a Rich Bodies. Nos vemos entonces en Daniel Davies Deep Dive. En realidad no tenemos patrocinadores y hay una razón para ello. No queremos tener que machacaros con un montón de anuncios. Dadle al botón de me gusta y subortagea Igniter en Neris Bros. And of course, share this with somebody you love.